Hola, yo soy Vicky Y yo, Rola. y esto es Creencias Limitantes. Un espacio seguro en donde hablaremos libremente Sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. y no sabemos el por qué. Siéntete libre de abrir tu mente. Y dejarte llevar. Bienvenidas personas una vez más a un nuevo episodio de esta segunda temporada de Creencias Limitantes. Y bueno, nada, estamos nuevamente emocionadas de que estén aquí compartiendo en este espacio con nosotras. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram como Creencias Podcast y en Spotify y YouTube como Creencias Limitantes Podcast. Recuerden que pueden suscribirse a cualquiera de los 3 tiers que tenemos en nuestra página de Patreon, la cual pueden encontrar en el link de nuestra biografía de Instagram. Ahora, entrando en tema, como bien saben, pues estamos conversando temas que tienen que ver mucho con esa guerra interna, con ese caos interno y todas esas cosas que quizás, o factores que quizás nos creamos mentalmente o sentimos internamente que quizás realmente no esté pasando afuera y que nos están frenando o nos están, eh, sí, como colocando en un conflicto que realmente no existe. Entonces, hoy vamos a tocar uno de estos temas y es específicamente el del victimismo. Este tema, por supuesto, es bastante polémico porque pues hay personas que pueden ver el victimismo como algo positivo o quizás no positivo, pero algo que de verdad sí tiene razón de ser y hay otras que quizás lo pueden ver como algo negativo. Pero yo creo que estas opiniones van a depender mucho también del contexto en el cual estemos hablando del victimismo. Ajá, ahí yo tengo a este tema muchas preguntas más, igual sé que puedo aportar, pero quiero que entremos en una base de qué es el victimismo, qué entiendes tú por victimismo y qué entiendo yo por victimismo, para ver qué cosas Ok, interesantes pueden salir. Para mí, victimismo viene de las personas que se hacen las víctimas de claro, alguna valga la situación, redundancia. pero no, el victimismo para mí es que se hacen las víctimas, mas no son víctimas de una situación. Ok, allí es donde yo digo, o lo que decía, de que depende del contexto y también esto va a depender mucho de las creencias de cada quien, porque obviamente yo puedo opinar que, o puedo estar de acuerdo un poco con ese concepto, porque para mí, honestamente, el victimismo va muy amarradito con hacernos responsables de la consecuencia de nuestros actos. Entonces es como, yo lo veo muy asociado con ese tema que ya conversamos en episodios anteriores, porque para mí es eso, es como tú tienes que estar consciente de que toda acción genera una reacción o tiene un resultado. Entonces, al tú estar en una situación como esa, es como nada de lo que tú hagas es por casualidad o porque el universo te quiso mandar algo malo. Al final tú hiciste algo que generó esa otra cosa que quizás ahorita no te está gustando y entonces allí es donde entra este tema del victimismo que a veces es como, sí, las personas quizás se hacen la víctima, pero también pueden haber casos en los que realmente sea la víctima, pero allí entra el tema de que no te quedes enfrascada en ese victimismo, que no dejes que ese victimismo te lleve por delante y estés ahí en depresión o estés mal o no puedas superar esa situación por querer siempre presentarte como la víctima, como aprovecharte quizás de la situación. Así lo veo yo. Yo, por ejemplo, ahora lo estoy buscando en el diccionario, no para minimizar ni menospreciar las opiniones que acabamos de decir Claro. ambas, pero vamos a decirlo como propiamente que dice por acá, y Ujú. dice, el victimismo o victimización es la tendencia de una persona, grupo de personas o colectivo a considerarse víctima o a hacerse pasar por tal. Una víctima es quien sufre un daño personalizable por caso fortuito o culpa ajena. Ok. Ok, Ok, no, no no estamos entendí tan nada de lejos. lo que acabo de leer. No, mentira. No estamos tan lejos de lo que ya veníamos conversando. Creo que estamos muy cerca. Yo siento que igual estos temas que hemos conversado en los últimos episodios y este en especial, a mí me conflictúan mucho. Yo de hecho le estaba conversando a Rola antes de grabar esto, que íbamos a pelear todo este episodio, porque a mí no me gusta sentirme la víctima en ningún escenario. No me gusta Es que a sentirme la nadie. víctima, no me gusta haber pasado por cosas malas, no me gusta, o sea, como que no. Y soy súper anti eso. Entonces, cuando hablamos acá del victimismo es cómo nosotros podemos hacer para efectivamente
dejar de ser tan duros con nosotras mismas, o sea, dejar de que cosas que hayan pasado, situaciones, experiencias o lo que sea, puedan llevar un camino de paz, puedan llegar a un camino de sanación, de plenitud. Es que yo sí estoy de acuerdo contigo y yo creo que a nadie o la mayoría de las personas no nos gusta ser víctima. Pero pueden haber circunstancias o situaciones en las que quizás hacernos la víctima pues nos ofrece ciertas ventajas. Y en este caso es cuando hablamos quizás de el victimismo ficticio, por decirlo así, que es porque las personas saben que se pueden aprovechar de eso en el sentido de que pueden recibir atención, más atención, de que la gente va a estar más pendiente de ellas. Entonces allí por eso yo hablaba de mucho del contexto, pero en líneas generales yo pudiese asegurar que a nadie le gusta ser la víctima, porque a nadie le gusta, uno, ni que sientan lástima por ti, ni tú sentirte mal o estar enfrascada en eso de minimizarte, de victimizarte, de sentirte de esa manera, porque al final la vida es dura y es difícil para todo el mundo. O sea, al final todos pudiésemos ser víctimas de la vida, porque yo estoy segura que todos hemos pasado por momentos difíciles en los cuales quizás nos podemos sentir de esa manera, pero la cosa es eso, es superarlo, es no quedarse allí y no verlo como algo positivo, porque al final yo creo que no va a sacar nada positivo de nosotras. Yo siento que eh, ni siquiera sé cómo partir hablando, te lo juro, Ok, porque, a ver, ah, es complicado. Este tema para mí es complicado en lo ok. personal. Y Rola se ríe porque sabe que yo estoy sufriendo con esto. Pero es que para mí las personas sí pueden ser víctimas de una situación. Pero está mal es cuando se aprovechan de esa situación y quieren Exacto. sacarle provecho y lo que tú acabas de decir. Ujú. Pero no puedes minimizar o no podemos decir como que no, eso es mentira, que en realidad no hay víctimas en diferentes escenarios. O sea, para mí hay escenarios en donde las personas pueden salir perjudicadas sobre algo en concreto. Claro. Y lastimosamente, si lo vemos otra vez a lo que decía el diccionario, es cuando de algún modo atentan contra ti o te ves perjudicado de una manera, tú eres la víctima. Tú eres la víctima. ¿Por qué? Porque están atentando contra ti, contra tu integridad, contra tus pensamientos, contra lo que sea. Ahora, mal está en que, ok, están atentando contra ti, pero tú vienes y quieres aprovecharte de eso, como bueno, como vinieron y me están juzgando por esto, entonces ahora yo voy a aprovechar y voy a hacer tal cosa. Es como ahí es donde entra Claro, como la pero contradicción. exacto, y es eso, es por eso yo como hacía énfasis en esas dos quizás situaciones o contextos en los que podemos hablar de victimismo, pero tú dijiste que íbamos a pelear y sí, tenemos aquí no estamos quizás tan de acuerdo, pero o sea, sí estoy de acuerdo, pero para mí es más como, vuelvo al tema de las consecuencias de nuestros actos, que yo siento que va demasiado de la mano con esto, porque al final aunque sí, puede que haya una persona que sea víctima de algo físicamente, o sea, de verdad, mentalmente, que sea comprobado de que sí es víctima, pero yo siento que igual para que esa persona haya llegado a la situación en la que se convirtió en ser víctima, tuvo que haber cometido un error o tuvo que haber una acción también de parte de esa persona para llegar a ese punto en el cual se convirtió en víctima y entonces es como consecuencia de sus actos, porque al final, repito, nada pasa por casualidad. Entonces, puede que aunque tú de verdad no hayas hecho nada malo, sino que te lo hicieron a ti, al final hay algo ahí, o sea, obviamente es difícil de verlo de esta manera, pero yo siento que al final, como hablábamos en el episodio hace muchos episodios atrás, ya ni me acuerdo cuál, del campo, y que nada es por casualidad, que el campo siempre te va a poner situaciones de las cuales tú tienes que aprender, o si te pasas por algo, o porque quizás sí estabas haciendo algo malo, o sea, o quizás no era beneficioso para ti y quizás tenías que darte cuenta, entonces obviamente te lo pone de la peor manera, que ahí es como, bueno, sí, eres víctima, pero al final es como, tú llegaste a ese punto, no sé si me doy a entender. Sí, de hecho, es como gracioso para mí y muy divertido este momento, porque tiene que ver con lo del campo que tú dices. Claro. Y últimamente yo he estado en unas sesiones de
introspección muy Ajá. grandes. Ajá, viste, poco a poco, lo voy a decir en inglés la próxima vez. Es más fácil. Claro. He entrado en un proceso de reflexión bastante grande con respecto a mí. Y por ejemplo, cuando Rola mencionaba hace ratito eso de si nosotros somos realmente la versión que queremos ser y si somos 100% auténticos como con la versión esta que queremos reflejar a los demás y si estamos a gusto con nosotros mismos, yo últimamente me he empezado a hacer esos cuestionamientos y de verdad, de nuevo, las cosas que nosotros hablamos aquí en el podcast, que si bien son muchas nuestras experiencias, son cosas que experimentamos realmente. O sea, no le decimos, miren, díganse los mantras porque lo leímos en Google. No, en realidad es porque lo leímos en Google efectivamente, pero lo practicamos. Lo Claro. practicamos y vemos si nos funciona y vemos si no nos funciona. Hay cosas que hemos dicho aquí que, por ejemplo, a mí no me funcionan y a Rola sí, y a Rola no, y a mí sí, y así sucesivamente. Entonces, con este tema de reflexionar sobre mí misma y sobre las situaciones y todo lo demás, evidentemente uno entra en eso que mencionaba Rola de la consecuencia de nuestros actos y cómo nosotros podemos llegar o no a ser víctimas de alguna situación Claro. a consecuencia de nuestros actos. Pero ahí está también súper importante el saber verlo como de la forma más tranquila y crítica posible, de una manera que sea sana, porque puede ser que tú te estés culpando por alguna situación en particular, puede ser que tú estés ahí súper mal con algo y tú digas, no, que por mi culpa fue que pasó esto, y entonces al final Exacto. terminé siendo la víctima en esta situación y lo que sea. Pero, ok, es entendible que efectivamente una cosa detona la otra y que el campo siempre va a estar ahí mandándote señales para que tú despiertes y si tú no despiertas te va a mandar una señal bastante fuerte para que te des cuenta. Exacto. Y normalmente son estas señales súper fuertes las que hacen que tú tengas cambios 360 en tu vida. Entonces, si bien yo sé que tú justificas, no, mentira, yo sé que tú compartes mucho de que el tema del victimismo se, es una consecuencia esencialmente del resultado de algún acto que se hizo, yo no lo comparto del todo. Yo no lo comparto del Ujú. todo. ¿Por qué? Porque yo creo que hay veces que tú puedes ser víctima sin necesariamente haber hecho nada, como por ejemplo es el caso del bullying. El bullying, por ejemplo, no son personas que están haciendo algo al Claro. respecto, sino que Claro. vienen otras personas a burlarse de los demás, a venir a insultarlos, a denigrarlos o lo que sea. Y en este caso las personas son víctimas y en ningún momento están haciendo algo como para que sean atacadas. Claro. Entonces, Eso es hay totalmente diferentes escenarios, obvio. diferentes contextos, pero sí hay uno que está asociado como al de la consecuencia de nuestros actos. Exacto, es que es eso, por eso yo hablaba de que depende del contexto, porque obviamente no es que yo le esté quitando el crédito a las víctimas, porque sí hay personas que sufren de agresiones verbales, físicas, mentales, que evidentemente los convierten en víctimas y sí tienen razón de ser víctimas, porque lo son, eso no se puede tapar, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo, pero a lo que yo me refiero con el victimismo es que no podemos quedarnos enfrascados en el victimismo si realmente estamos pasando por una situación como esa, porque al final, pues no vamos a seguir en la negatividad, no vamos a poder seguir creciendo y desarrollándonos como personas, y al final es como, o sea, yo sí critico quizás a las personas que usan el victimismo como como que viven quejándose y lamentándose de cierta situación. Y es como que sí, ya pasó. ¿Qué vas a hacer con la queja y las lamentaciones? Si ya pasó, quizás tú no lo provocaste o sí lo provocaste, pero al final es como que te trae algo positivo quedarte enfrascada en ese tema, en esas quejas, en esa, si ya pasó, es como seguir dándote en la llaga, como lo que decimos siempre de que nos castigamos a nosotras mismas y es como, no es la idea es trascender esa situación y crecer. Entonces, obviamente, si vivimos del victimismo, bien sea que sí seamos víctimas o no, ahorita ya no es de dar si sí existen víctimas o no, sino de quedarnos enfrascadas en el victimismo, no nos va a traer nada bueno, porque esto nos va a alejar cada vez más de las soluciones que podemos tener para seguir creciendo en la vida. Vicky se ha salido del grupo. Me voy de este podcast. No, mentira. Ay, en realidad es como fácil decirlo, pero Claro. como cuesta. Yo algún día cantaré bien Sí, personas, sí, algún por día, favor. y los ayudaré a que compartan conmigo este viaje. Pero eso que, o sea,
shot de agua, porque en realidad sí estaba pensando más o menos en eso. Deberíamos hacer un paréntesis de shot de agua, de que para que lo puedan entender deben ir a Patreon a escuchar los bonus porque es un chiste interno de contenido exclusivo. Sí, totalmente. Para mí, este tema que tú dices, como que dejar de darnos en la llaga y dejar, es como, va a depender muchísimo de la fortaleza mental y energética que tú tengas como individuo y de qué tan grave o no sea eso que te perturba. Claro. Porque puede ser que sea algo súper tranqui, súper sencillo, algo como un trauma. Entonces, igual, yo me imagino que no es nada fácil para las personas que pasan por este tipo de situaciones, que son víctimas. Imagínate las personas del bullying. Yo siempre me pongo este ejemplo Claro. porque yo he visto muchos documentales y he leído muchas cosas y de igual manera me preocupa bastante porque al final es muy doloroso y es bastante denigrante para las personas que sufren bullying, por Por ejemplo. supuesto. Entonces, igual es complejo porque, ok, nosotros imagínate que alguien que sufra de bullying nos esté escuchando o que haya sufrido de bullying en algún momento. O sea, no es tan fácil decirte como, bueno, no, o sea, tú tienes que dejar y dar la cara y no, a Claro. veces no es tan sencillo. Entonces, hay un tema ahí como de agresor versus víctima que es bastante complejo. Pero, de nuevo, hay cosas que nosotros sí podemos tener bajo nuestro control y hay cosas en las que no. Lastimosamente, si sufrimos de bullying o qué sé yo, nosotros no podemos tener acciones o conductas ante nuestro agresor, más allá no sé, que responder con la misma moneda o qué sé yo. Claro. Y no quisiera dar muchos consejos sobre este tema porque la verdad yo desconozco No. 100% lo que conlleva y la gravedad que podría ser tener o no bullying con alguien, pero depende mucho también de nosotros y con lo que tú acabas de decir, cuánto nos damos en la llaga. Porque Exacto. puede ser que nos equivoquemos, puede ser que hayamos hecho las cosas mal y efectivamente esas no son cosas que nos definen, pero si nosotros estábamos constantemente ahí diciendo, no, pero es que lo que pasó fue esto, no, pero es que yo acto de esta manera, no, pero mi culpa es esto, al final estás trayendo puras cosas que no te dan paz. Y Claro. entonces estás desgastando una serie de energía mental y creo que, sorry si sueno muy repetitiva, pero al final te agotas, te cansas y después no vas a querer tener ganas de hacer nada. No vas a Claro. tener ganas de comer, no vas a tener ganas de vestirte, no vas a tener ganas de bañarte, no vas a tener ganas de pararte de la cama, no vas a tener ganas de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en tu mente y en tu corazón y en lo que sientes y en lo que vives, piensas que eres una mala persona y ahí es donde entra el tema de cómo el tema de ser una víctima en una situación ajena a ti la puedes transformar en algo muy negativo para ti, porque te Claro. haces, no te haces, o sea, no es solamente el vivir el hecho de haber sido la víctima de algo, sino que tú misma también castigarte por todo lo que pasó, por la consecuencia de los actos, por todo, y eso está súper Claro. grave y es súper doloroso y es súper agotador, entonces es como, no, no es bueno cuando no llegas a tener el control sobre las emociones y sobre las cosas que vives. Y al final Claro. tienes que buscar cuáles son las herramientas que individualmente te van a hacer salir de esa situación, te van a hacer estar más tranquila, te van a hacer estar en paz. Así sea una solución tan tonta y tan simple como, ¿sabes qué? Voy a cambiar de número de teléfono, no sé. O ¿sabes qué? Me voy a ir de viaje. O ¿sabes qué? Ujú. Voy a hacer tal cosa. O voy a meditar. O voy a ir a terapia. Al final uno tiene que buscar las herramientas que mejor le convengan, así puedas sentir que no, esto es demasiado inmaduro, yo soy fuerte, lo voy a lograr. Hay veces que no. Uno Sí. tampoco tiene que subestimarse y decir como, no, yo todo lo puedo, yo soy fuerte. Hay veces que hay situaciones que no puedes lidiar tan fácilmente. Y ahí es Claro. donde uno tiene que buscar ese apoyo o esa ayuda de ser necesario para poder efectivamente trascender y poder de nuevo estar más tranquila. Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo en todo lo que dijiste y creo que quizás al principio del episodio debimos, no sé, hacer un paréntesis de que quizás este video o este episodio del victimismo va dirigido a quizás las personas que se hacen o que se enfrascan, porque quizás también puede que haya sido una situación en la que realmente las hizo sentir como una víctima, pero quizás fue a consecuencia de sus actos, porque como tú diste el ejemplo de las personas que sufren de bullying, obviamente hay otros tipos de abusos que otras personas pueden también experimentar en algún momento traumático de su vida y evidentemente esto no se minimiza, no se les quita el crédito, pero en estos casos que son más delicados, quizás sí
Si Vicky y yo siempre lo hemos dicho, no somos psicólogas, no somos especialistas. En ese caso, sí quizás deban acudir a un especialista a tratar pues este trauma, esta experiencia para poder superarla. Pero en función de esas personas que, como quizás nosotras, que podemos pasar por ciertas situaciones o errores que cometemos y nos quedamos enfrascadas allí, entonces en vez de aceptar nuestros errores y, y tratar de buscarle solución, lo que hacemos es enfrascarnos en esto del victimismo. Por eso es que hablaba mucho y repito lo de los contextos, porque de verdad no quiero que se malinterprete el tema de que pues no existan víctimas o se les quite crédito a las víctimas cuando realmente hayan pasado por una situación lamentable. Entonces, es como que evidentemente hay que tener eso allí en mente mientras escuchen este episodio y sepan que eso, o sea, que al final, si cometemos un error, recordemos que nadie es perfecto, que todos cometemos errores, al final todos somos iguales, ya lo hablamos en los episodios anteriores, y no está mal buscar ayuda, conversarlo, si de verdad nos sentimos enfrascadas allí, pues buscar ayuda, buscar a alguien que nos pueda escuchar, orientar, o literal un especialista, un terapeuta o un psicólogo con quien podamos pues tratar esto si de verdad sentimos que no tenemos salida por nuestros propios medios. Mientras podamos, pues nosotras aquí les damos estos tips, estos ejercicios que pueden realizar o cómo quizás manejar la situación, nuevamente de manera muy general y nada así muy traumático ni nada muy que les marque pues la vida. Claro. Igual es importante eso, en ningún momento estamos buscando minimizar o desprestigiar el contexto y la situación de cada quien porque son súper particulares. Y Claro. bueno, la verdad es que ahora vamos a conversar con nuestras personas del contenido exclusivo acerca de cómo podemos vencer un poco este tema de sentirnos víctimas o mejor dicho, afrontar de mejor manera quizás algunos actos y no darnos tanto en la llaga, como dice Eso. Rola. Así que gracias, muchas gracias una vez más a los que estén en Patreon. Nos vemos en Patreon ahora en un ratito. Y a las demás personas, recuerden que nos pueden seguir en @creenciaspodcast en Instagram y Creencias Limitantes Podcast en Spotify y YouTube. Así que porfa, compartan, reposteen, denle like y nos estamos viendo en un próximo episodio. Gracias, chao.